Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estoy complaciendo a las que me piden cosas para niña, un poco más pequeñitas y muy frescas, con opción también de hacerla como vestido, vea qué bonito. Así que invitadas a quedarse hasta el final y si así lo ven suficiente, suscribir, comentar y compartir, lo que les agradezco demasiado. Bueno, ¿qué necesitamos para esta prendita? Primero que todo, mucho amor, mucho amor. Vean qué bonita en las manguitas. Y ahí les voy a explicar el paso a paso de cómo adaptarlo según las edades que tengamos esas niñas, ¿eh? Vean qué bonito, qué bonito. 8 motivos como esto, 8 tortillitas como estas y la adaptamos para hacer una blusita. Yo diría como cuellito corazón, así la quiere mi niña. Unimos, hacemos las cadenitas acá de la separación de la sisa y bajamos por 13, por 6, como el largo que usted la quiera. Por 6 vueltas, por 7 vueltas, por 10 vueltas. En este caso acá tenemos 16 y 150 gramos menos que esto, 150 gramos y 25 gramos por ahí, tal vez menos por talla. Bien, y un ganchito de 3.5 para un hilo del mismo grosor. Si lo quieren más cerrado, usan un ganchito menor. Si lo quieren más abierto, usan un ganchito mayor. Bueno, entonces esto y el ingrediente principal, el amor. Bueno, acá les dejo la segunda opción. Eso sí, necesitamos medio metro de tela, si es para entre 5, 6 y 7 años. Según la edad que tengan mayor, pues un poquito más de tela, pero menos de medio metro. Acá he cortado 45 centímetros de tela, menos de medio metro, y lo unimos al tejido, si así lo quieren, y si no, solamente la blusita, como les dije, la opción blusa o vestido. Bien, así que bueno, vamos a ver el paso a paso. Espero les guste y se queden conmigo hasta el final y podamos complacer a esa sobrina, vecina, nietita, hija, lo que sea, ¿verdad? Bueno, así que con esto continuamos el paso a paso. Y comenzamos con 5 cadenas. 5 cadenas. Entonces, vamos a hacer allá 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con anillo mágico, lo hacen también con anillo mágico. A mí no me gusta mucho. Entonces, hacemos acá un deslizado. ¿Sí? Después acá hacemos 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo y entramos al anillo y a la vez ocultando el hilo que nos quede ahí desaparecido. Y acá hacemos 12 puntos altos. Antes de hacer el 12, cuando nos queda este poquito ahí, lo cortamos, limpiamos y ya hacemos el número 12 acá. Y ahora acá buscamos la cadenita con la que subimos y hacemos acá un punto deslizado. Un punto deslizado, ¿sí? Ya tenemos un anillito de 12 puntos altos. Ahora 1, 2, 3 cadenas y vamos al mismo punto y vamos a hacer la primer piñita acá. Primer piñita. Vamos a ver, voy a repetir, disculpen. Lazamos el hilo y entramos, sacamos el hilo y hacemos medio punto. Dejamos ahí, vamos de nuevo y hacemos lo mismo y sacamos medio punto. Ahora que tenemos los 3 eslaboncitos, sacamos, pasamos directo. Ahora, entre separación de piñita y piñita, vamos a hacer 3 cadenas. Todos. ¿Ok? Y aquí, aunque parezca como el mismo, no lo es. Este punto no lo es. Estamos haciendo esta piña encima de la cadena. Tenemos que usar este para que nos quede el 12. Acá vamos a hacer otra piñita. Sacamos uno incompleto. 2, 3. Pasamos directo. 1, 2, 3 cadenas. Y así vamos a repetirlo punto a punto. Bueno, ¿vieron qué lindo? Qué rápido, ¿verdad? Y lo vamos a recordar facilísimo. Ok, acá les relleno el último punto. El que dice 12. Vamos a hacer acá de salida 2 cadenas. 1, 2 nada más. Lazamos el hilo y vamos acá 1, 2 en la que dice 3.
vamos a hacer un punto medio alto. Quiero quedar, no va a quedar centro, centro, pero se mueve un poquito. La otra es que pueden hacer un punto deslizado y deslizarse al centro acá, si lo quieren así. Ok, acá vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos al centro. Acá recuerdan que eran 3, bueno, 1, 2, que quede un punto de cada lado. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, una y la que dice 2. ¿Vieron qué fácil? Es que aquí estamos terminando. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y aquí estamos así, en medio de cada uno hasta dar la vueltita. Bueno, acá terminamos ya con el último. El centro, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora sí, vamos acá, en donde dice el punto medio alto, acá en el centro, acá este punto, 1, 2, recuerda que les hice 2 cadenas y un punto medio alto. Bueno, ahí vamos a hacer acá un punto deslizado, ¿sí? Y un punto de cierre. Y esto es todo. ¿Lo vieron? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y ustedes vieron qué fácil hacerlo, ¿verdad? Y van a ver las formas de unirlos. Más fácil todavía. Bueno, para este proyectito necesitamos 8 motivos y cada uno de ellos mide por ahí de 8.5 a 9 centímetros. Depende el hilo que estemos usando. Un poquito más o un poquito menos, pero no se me preocupen. Ya si van a usar uno de 6 milímetros, pues sí va a cambiar, o si van a usar uno de 1. ¿Ok? Y entonces acá 38 de frente nos quedan por 4 y doblamos el centímetro y acá nos debe de decir 38 y 38, 76 centímetros. Ok, entonces estos vamos a necesitar hacer 8 de estos. Muy bien, continuamos. Muy bien, ya teniendo los 8 motivos, 8, ¿verdad? En este caso para ella porque es una talla pequeñita y yo les voy a dar allá los contornos de los hombros, contorno de todo eso y según las edades. Muy bien. Ok, para brazos, 2, izquierdo y derecho, por supuesto, espalda y frente. Vea qué bonito, acá la tengo para que noten cómo se ve ya. Acá está bastante adelantado, pero vamos a mostrar acá cómo unir los motivos y comenzar a tejer la parte de la prenda hacia abajo. Bueno, entonces vamos a tomar el hilo y vamos a tomar en este momento la parte que usted quiera. Voy a tomar este que ya lo tenía por ahí adelantadillo antes y el video no salió bien. Entonces, bueno, disculpen, por ahora voy a tomar acá. Por ahora voy a tomar acá así de extraño. Vamos a tomar acá, pero vamos a atar el hilo lo mejor que se pueda. Sí, lo mejor que se pueda y me gusta así para que vaya quedando como que tejido al mismo tiempo. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas, como si fuese un punto alto. Ahora, hacemos la colita de lado y acá vamos a hacer punto doble alto, ¿sí? Doble carga y vamos al centro. Recuerda que era de 5. Bueno, vamos al centro y acá entramos, ¿sí? Y tomamos el otro, que en este caso ya sería pecho, digámosle así, y igualmente vamos al centro. Si lo quieren tomar por acá, es válido también. En este caso yo lo voy a tomar acá para dejarlo fijo. ¿Ven? Estamos teniendo acá 2 tortillitas, digámosle así, juntas. Doble carga, vamos al mismo, no vamos al siguiente, vamos al mismo y al siguiente para la unión. ¿Ok? Ahora cargamos la mano y hacemos acá un punto doble alto. ¿Ven? Tenemos un punto en el mismo, un punto alto, digámosle así, y una unión, pero en doble alto. Cargamos el ganchito y ahora vamos del otro lado, acá, y hacemos lo mismo. ¿Ven? Ahí tenemos esta unión. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, estas van a ser las manguitas en el futuro, lo van a entender cuando lleguemos acá. Cuando lleguemos a, voy a unir la otra para cuando lleguemos acá. Ok, ahora cargamos el ganchito y vamos a entrar acá y vamos a hacer acá 4 puntos. 1, ve en el siguiente. 2, 3,
Perdón, 3 puntos hice acá. 3 puntos, que no me quede muy, con mucho, no necesita aumento de pecho. Ok, y vamos al siguiente. Ok, 3 puntos. Vamos al siguiente y hago 3 puntos también. Esto lo vamos a repetir por 4 veces. 3, 6, 9 y acá 12. 12. Acá tenemos 4 rellenos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y tenemos 3 en cada uno. 3, 6, 9, 12. Ahora cargamos el ganchito. Vamos acá. ¿Sí? Vamos acá y hacemos un punto alto. Repito. Vuelvo a recargar con doble punto. Vamos en el centro. Fijo. Traemos el próximo motivo. Todavía estamos en el frente. Cuando vamos a llegar a la manguita, les indico porque vamos a hacer allá lo que es la manguita. Y vamos a cualquier parte, el lugar que le prefiera mejor, ¿ok? Y hacemos acá la unión, punto doble alto, cargamos el ganchito y en este punto, el mismo arquito, hacemos acá un punto alto. Y volvemos a repetir acá los 12 puntos. Bueno, acá les tengo los 12 puntos, 3, 6, 9, 12 puntos. Ya tenemos dos motivos, los del pecho. Los del pecho tenemos acá. En el pecho nos están quedando 12 puntos acá cerrados, bueno, de estos y más lo que estamos dejando acá. Ok, cargamos el ganchito y hacemos acá lo mismo, un punto alto. Y ahora un doble, traemos y ahora vamos para el bracito. Sí, pero en el bracito va diferente. Ya vemos, ya veremos. Ok, tomamos allá cualquier parte por ahora. Y hacemos acá un doble alto. Ahora, bueno, acá vamos a ver un momentito. Vamos a ver un momentito. En mi caso le he hecho 10 cadenas acá para la sisita. Para la sisa, desde el motivo hasta el otro motivo, he hecho 10 cadenas acá. Sí, pero eso va a depender de las edades también, que aún utilizando los 8 motivos, podemos adaptarlo a diferentes edades. De 4 a 7 años podemos adaptarlo. Sí. En caso de niñas, aumentan más o menos 3 centímetros por año. Es bastantito. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, yo le voy a hacer 10 cadenas. Ese es para 5 años. Si lo queremos hacer para 4 años y la niña es un poquito hermosa, podemos usar esta parte. Entonces, hacemos acá 5 cadenitas. 5 cadenitas de cada lado. ¿Ok? 4. 5 años, 10 cadenas. 6 años, 15 cadenas de cada lado. Por ahí lo calculan, ¿verdad? Porque si la niña es de 6 años y es delgadita, pues ustedes lo van a calcular, que les quede acá ajustadito. No tan ajustadito porque tiene que pasar por la cabeza y todo eso. Entre 7 años por ahí le anda también 3 centímetros. Ya cuando llegan de 8 en adelante, que sería jovencito adulto, entonces acá nos variaría esta parte. Esto para los brazos quedaría bien. En este momento tendríamos, digámosle que un canesú cuadrado, de forma como cuadrada, porque estamos dejando exactamente lo mismo en los brazos, espalda y frente. Pero para después de 8 años, 9, 10 hasta 13, podemos agregar 3 motivos en el frente y 3 motivos en la espalda para hacerlo rectángulo. Y igualmente dejamos lo mismo en los brazos, solamente 2 motivos más, uno en frente y otro en espalda, haciendo todo lo mismo. Bueno, ya teniendo el punto doble alto, hacemos acá 10 cadenitas en mi caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. 10 cadenas. Ajá. Y vamos, estos quedan unidos. Ahora vamos del otro lado. Perdón, de la otra parte. Vamos a ver si me comprendo acá. E igualmente
ganchito cargado de punto doble alto. Punto doble alto, pero en este caso vamos a tomar esta otra de frente también. Vamos acá y hacemos, se me quedó mal, doble alto, tomamos acá y tomamos acá. Esta unión es la misma acá cuando es doble alto, pero tenemos un colgante de, ¿ven? Las cadenitas. Esta es la diferencia de separación para hacer esta parte. Para que quede esta parte acá. Acá relleno ya con el punto que va acá. Punto alto. Y acá relleno ya con los 12 puntos. Tenemos acá 3, 6, 9, 12. De nuevo, vamos al siguiente, pero con un punto nada más, que serían 13. Y ahora doble cargada. Vamos acá. ¿Sí? Estamos haciendo la espalda y tomamos el último ya. ¿Ven? Vemos cuál es el derecho. Por ahora no tienen orden. Usted puede elegir el triángulo, perdón, el arquito que usted quiera. Y acá tomamos doble, tomamos los dos y punto doble alto. Separamos un poquito y en el siguiente entramos y hacemos acá punto alto. No en el siguiente arquito, sino en el mismo arquito, ¿verdad? En el mismo arquito va la unión y un punto de cada lado. Así quedan 3 puntos. Ahora vamos acá y rellenamos con 12 puntos de nuevo. 12. Bueno, estando acá ya rellené ese de 12 y ese de 12 igualmente que el frente. La espalda y el frente. 12 puntos. Ahora nos falta ya, perdón, yo dije que último era este. Falta el último de la manguita. El último. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Ven? Ellas nos quedan separadas. Ok. Entonces, igualmente, acá tenemos ya los 12 puntos. Cargamos el ganchito normal. Vamos acá. Punto alto. Y ahora el doble alto que va fijo. Y tomamos cualquier parte del otro lado por ahora. Y hacemos un punto doble alto. Y volvemos a repetir. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y ya vamos a la parte en la que comenzamos. Para que les quede una guía de lo que estamos hablando, vamos a poner esta marquita. ¿Sí? Vamos a poner esa marquita del inicio, ¿verdad? Acá donde comenzamos. Y ahora vamos a unir. Sí. Vamos a unir acá con las cadenitas. Acá. Recuerden que les había levantado acá 3 puntos, pues esos 3 puntos ahora sería acá la unión de punto deslizado. Porque ya teníamos, acá nos quedan 3 puntos en la unión. Vuelvo a repetir, uno antes, la unión en punto doble alto y el otro lado. En cada unión nos va a quedar lo mismo. 3 puntos. Y después 3 puntos en cada arquito. 3, 3, 3, 3. ¿Ok? También si quieren hacer cosas en múltiplos de 3, queda más o menos bien. Bueno, acá tenemos 10 cadenas. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la separación de las manguitas, pecho y espalda. ¿Ven? Ahora comenzamos a tejer solamente esa parte. Ya los motivos los dejamos por ahora. Después ahora, en un momentito les explico cómo unirlos en la parte de arriba para una talla más grandecita o más pequeña. ¿Ok? Acá levantamos 1, 2, 3 cadenas y ahora vamos punto a punto en punto alto. Punto a punto. No aumentos, no disminución, no nada. Punto a punto en punto alto. Y cuando regresamos también rellenamos la cadenita y todo. ¿Ok? Todo punto a punto en punto alto.
Muy bien, acá mismo les puedo ir diciendo que si lo quieren de una tallita un poquito más, que si la niña es de pecho mayor a lo que yo estoy haciendo, acá le agregan 4 puntos en los arquitos. Incluso le pueden agregar 5 puntos. Eso sí, le quedaría mucho más grande que esta. Pero vamos así, bueno, punto a punto, dando la vueltita. Bueno, acá llegamos a las cadenitas de la boca manga y hacemos acá punto alto, 1 a 1, 2. Bueno, ya le rellené estas cadenitas, rellené de nuevo punto a punto todo. Es que vean qué lindo, qué fácil y rapidísimo porque es de chiquita, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos al último punto acá, el último punto, última cadenita. Y acá no vamos a hacer nada, ya los motivos hacen decoración en los brazos. Así que acá en esta parte no vamos a hacer mucho. Ok, entonces ya acá llegamos, por eso les puse la marca para indicarnos allá dónde llegar. Ok, si tomamos el punto acá, el tejido nos puede ir cambiando hacia un lado. ¿Ven? Si tomamos el punto muy atrás, también nos va a la derecha. Entonces, recomendación es el punto que dice 3, 1, 2, en el que dice 3, punto deslizado y 1, 2, 3 y nunca tampoco vamos al mismo, sino que vamos ya al que sigue, no encima de las cadenitas, sino el punto que ya acá pertenece y vamos punto a punto otra vez, punto a punto. Aquí no hay pérdida, no hay pérdida, mis amores. ¿Ven? Para esas mamás que están aprendiendo y quieren hacer un vestidito rápido, así, punto a punto, toda la vueltita, 13 vueltas. 13 vueltas acá, 13 vueltas, comenzando lo mismo desde acá. ¿Ok? Y tenemos esto acá separado. ¿Ven? Como se los indiqué acá. Nos quedan separadas las manguitas. Separadas. Por ahora nos quedan separadas. La unimos con marquitas, con marcadores. Acá tenemos el contorno de nuestro brazo, o sea, la boca manga, y la unimos acá en las 6. La unimos en las 6. Después acá vamos a hacer algo para las manguitas que nos decore ahí. Ok, acá unimos, acá estamos en el comienzo y el final, ajá, comienzo y final, acá unimos y acá unimos. ¿Ven? Ahora las tengo así marcadas para que más o menos entendamos lo que queremos hacer ahorita en el futuro, en un momentito. Bueno, tengo 76 puntos. Es importante contar. Bueno, 76 puntos y vamos a hacer piquillos cada 4 puntos. Y acá vamos a comenzar a hacer el primero. 1, 2, 3 cadenitas y vamos al mismo punto. Eso es para dejar un detallito ahí final del vestidito. Vamos a coserlo por este lado. Y ahora acá avanzamos en punto bajo. 1, 2, 3 y 4. En el 4 repetimos lo mismo. 1, 2, 3 y volvemos acá lo mismo. Punto bajo si quiero, punto deslizado. Y volvemos de nuevo arriba. Ok, 1, 2, 3. Punto bajo y acá terminamos con un punto deslizado y un punto de cierre. Que si les falta un punto, que les sobra un punto, esto no se va a notar. Bueno, ahí va. Terminamos esta blusita, en este caso blusita, en la parte de abajo. Y ahora vamos para la parte de arriba, para unir estas partecitas. Entonces vamos a elegir la espalda. Me gusta elegir la espalda donde están los finales y los inicios de los finales, porque siempre se va a notar un detallito ahí de los inicios y finales. Ok, vamos a elegir igualmente por acá y acá va similar, acá de 3 puntos, pero punto medio alto. Punto medio alto. Probablemente después le haga un borde de punto bajo. ¿Ok? Entonces vamos ya está aquí unido, ¿verdad? La parte que unimos acá. Ahora vamos a la parte de arriba igualmente, pero vamos a hacer punto medio alto.
no punto bajo, no punto alto, punto medio alto. Y vamos a atar acá el hilo, doble vez. Y vamos a unir acá en punto alto, en este caso porque es un nivel mayor a él. ¿Ok? Entonces vamos al medio y acá al medio. Y unimos acá con un punto alto. Ahora vamos del otro lado igualmente, acá como lo hicimos abajo, pero en punto medio alto, más corto. Ahora entramos acá y hacemos acá 3 puntos igualmente. Si hacemos menos que 3 nos queda muy extraño. 3 puntos. Vamos al siguiente lado y hacemos 3 puntos medios altos acá. Igualmente va a ser lo mismo, 3, 6, 9 y después 12 puntos. 12 puntos. Y ahora cargamos el ganchito y venimos del otro lado. Cargamos el ganchito. Venimos del otro lado, hacemos acá un punto. Vamos a ver cómo se los deja acá. Unimos con un punto medio alto. Vamos con un punto medio alto nada más. ¿Sí? Ahora, punto alto. Vamos a hacer acá lo mismo y vamos a unir. Sí, vamos a unir los motivos en un punto alto, no medio alto. O si quieren hacerlo medio alto también para que les quede como una curva muy bonita ya. Ok, ya tenemos acá lo mismo, 1, 2 las de unión y 3. Nos quedan igual 3. Vamos del otro lado y hacemos acá los 12 puntos. Muy bien, ya acá les he dado la vuelta para que les quede claro. Utilizamos 4 arquitos por 3 puntos, 12 puntos para abajo, 12 puntos para arriba. Pero ahora quiero hacerle una pequeña disminución acá para unir un poquito esta parte acá. Nada más acá, frente y espalda, no brazos, no brazos. Entonces, para que quedemos claro, vamos a marcar acá de nuevo en las verdes. Ya le voy a quitar esta. En las verdes vamos a hacer esa pequeña disminución para que tome una pequeña forma en las verdes acá y en la parte de atrás. Disminución. Unir como más los arquitos. Esta parte acá no. Quiero que me quede como forma corazón en esta parte acá. Ni tampoco los brazos. Nada más las partes verdes. Bueno, por ahora acá terminamos. Acá tengo los últimos 3. ¿Verdad? 3 por 4. 12 puntos que nos queden acá. Menos no se puede porque quedaría extraño. Ok, y acá terminamos de donde comenzamos antes. Ahora subo una cadenita. Voy a hacerle una cadenita así. Una cadenita y vamos al siguiente punto. Acá. Al siguiente punto. Sí. Y sacamos solamente una vez. Sostenemos si quiere. Vamos al siguiente punto y sacamos una vez. Ahora teniendo los 3 eslabones en este caso, pasamos directo. Ya cuando unimos acá nos queda diferente. Ok, esta marca azul la voy a quitar, que era la marca del inicio y final. Bueno, no, la voy a dejar. Es la marca del inicio y final y esta es la disminución. Ok, y ahora vamos acá en punto bajo por... vamos a ver, tenemos 4 arquitos. Entonces, en esta parte acá, el punto cumbre, digamos, vamos a dejar 2 acá y 2 acá. Y en acá vamos a hacer un piquito. Nada más ahí. Vamos en punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Y en esta parte acá vamos a hacer un piquillo. Lo mismo que les hice abajo. 1, 2, 3. Y vamos acá. Ahora acá continúo en punto bajo. Punto bajo. Bueno, en este caso punto bajo 1 a 1 hasta volver a llegar acá. Bueno, ya hice estos 2 piquitos. Acá es lo que quiero. En el centro, que nos quede centrado los piquillos del círculo para que nos haga una curvita mucho mayor. Ok, en la parte de las manguitas va diferente.
pues no llevamos piquito, pues si lo quieren hacer también, ¿ok? Entonces vamos igual donde vamos a hacer el piquito, no hacemos piquito, sino que vamos del otro lado y hacemos lo mismo, 1, 2, acá. Igualmente donde va a ir el piquillo, como si fuese que vamos a hacerlo del piquillo acá, saltando 2, hacemos acá un punto bajo y continuamos en punto bajo sin hacer piquillo. Esta es la parte de la manguita y nos va a quedar esta abertura así. ¿Ven? Nos va a formar como que la curvita hacia arriba para que nos cierre un poquito el brazo. Ahora, si lo quiere hacer como de hombro a hombro, como casi que caído, entonces hace lo mismo, hace piquillo acá y piquillo del otro lado y sigue así. Si lo quiere hacer como que más grande. Bueno, entonces continúo y acá hacemos la disminución de nuevo sin hacer acá piquillo. Vamos a ver. Continuamos y hacemos acá la disminución. Sacamos 1, 2, 3 y en este caso acá 4. Y acá sacamos todos juntos 1, 2, 3, 4, 5 eslabones y ahora continuamos en punto bajo. Esto para que me haga un cierre. Ya estamos del otro lado. Y ahora avanzamos buscando 1, 2, punto central para hacer un piquillo. Acá. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto, punto bajo. Y continuamos en punto bajo de nuevo al siguiente círculo. Y volvemos a repetir lo mismo en la mano. Bueno, acá les hice la disminución, como buscando un poquito más hacia adentro. El piquito, el otro piquito. Y acá volvemos a repetir. Disminución un poquito. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eslaboncitos. Pasamos directo. Y ahora vamos acá. Disculpen. Punto bajo. Por 2. 1, 2. Como si fuera un piquillo. Y ahora vamos del otro lado. Otra vez. 1, 2. En el punto central. Punto bajo. Y acá no hacemos pico porque es el otro bracito. Tan rápido, ¿eh? Bueno, entonces llegamos acá al punto final donde hemos hecho la primera disminución. Y acá hacemos, perdón, punto bajo. Y acá entramos. Y entramos acá, nos decimos el punto bajo y hacemos acá una reduccióncita pequeña. Y acá hacemos el último. Es una pequeña porque ya habíamos hecho acá una, ¿verdad? El último y el punto de cierre. Cortamos. Y con un ganchito menor ocultamos el hilo hacia atrás. Me gusta como hacia atrás. Bueno, entonces las manguitas quedan así. Esta es la parte de la manguita, ya esta la tengo adelantada. Esta es la parte de la manguita. Y esta es la parte de las manguitas. ¿Ven? Nos quedan esta parte así. Cariño, muy bien. Vamos a poner el hilo debajo para hacerle un bordecito. No cuesta nada. Está para estrenarlo mañana. Hoy es domingo y ella va a estrenar este vestido, si Dios quiere, mañana. Ok, ponemos el hilo. Tiene una fiesta de bienvenida del kinder. Entonces quiere llevar su vestido. Ok, punto bajo. Vamos a hacer punto bajo para dejarle allá un amarre. Un detallito en la manguita diferente. Bueno, ya ese hilo ahí se queda. Ok, acá vamos a rellenarlo. Ok, vamos a hacer acá el último punto. Y acá vamos a rellenarlo en punto medio alto. Como es manguita, vamos a hacerle acá 2 puntos. Saltamos del otro lado y acá vamos a hacer 2 puntos en el amarre. En los arquitos sí le voy a hacer 3. 3 acá. 1,
2, 3 y así. Vamos a hacer lo mismo similar al cuello, excepto en esta curvita. Bueno, acá les llego en el 12, acá tenemos 12 puntos y estamos en la parte de como la unión o la unión. No los voy a unir, no quiero unirlos a esta parte. Quiero que le quede bastante curvita en el bracito ahí, porque es en la parte del brazo. Vamos a ir acá y vamos a hacer punto bajo. 1, 2, igualmente vamos a hacer acá 3. Ahora acá vamos a hacer 1 en cada uno, 1 en cada uno. Acá vamos a hacer 2 igualmente como el otro lado. Y ahora volvemos a entrar acá y volvemos a rellenar con 3 puntos en cada arco por 4. ¿Okay? Quiero que me quede la curva. ¿Ok? Entonces así vamos y voy a hacer después una vuelta de punto bajo haciendo lo mismo. Un piquito acá, un piquito acá. Lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Acá le doy la vuelta, llego del otro lado antes de llegar a la parte acá cerradita. Y igualmente vamos hasta acá y hacemos acá punto medio alto. Ahí viene un nudillo necio. Punto medio alto. Entramos acá, hacemos punto medio alto. Y ahora acá punto bajo. Punto bajo. Me tiene apurada porque dice que este vestido tiene que estar listo, dice mamá. Ok. Acá subimos una cadenita y me vuelvo a ir en punto bajo, pero ahora para buscar estos del centro para hacerle piquillo. ¿Ven? Bueno, acá le llego ya punto bajo, buscamos la cumbre, como les dije, 1, 2, y acá hacemos el piquillo, 1, 2, 3, y volvemos y continuamos en punto bajo y repetimos lo mismo en el otro lado. Bueno, acá le doy la vueltita y entonces ya punto deslizado, punto de cierre y estamos. Bueno, si queremos, cuando queremos hacer una faldita de forma como mariposa, yo diría casi como que mariposa, bueno, buscamos la esquina que esté doblada. ¿Ven? Que esté doblada la esquina, una de las esquinas que esté doblada, una de las esquinas, y traemos la tela. Ya les había hecho por ahí un vestido también similar. Traemos la tela y la estiramos lo que podemos allá para que no ceda. Sí, porque la tela no va a ceder. Y después, si la ponemos muy ajustada y la cosemos, el hilo con el que cosemos se va a explotar. Entonces buscamos el que tenga un poco de sesgo también, y también el tejido. El tejido, tanto los dos tejidos van a ceder. ¿Ok? Entonces ponemos allá y marcamos acá. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra guía. Ay, ya ensucié. Esta va a ser nuestra guía para el otro lado. Bien, esta va a ser la guía para el otro lado. Acá tenemos 21 centímetros. Entonces igualmente del otro lado exactamente lo mismo, marcamos el 21 centímetros para que de este modo no nos engañe, ¿verdad? El tejido. Y entonces ahora este 21 centímetros lo cortamos parejito. Ponemos, a ver, ponemos algo que sea parejito allá, marcamos con cuidado. Esto debería de haber sido por el revés, es porque quise explicarlo así tan rápido, pero esto se deshace muy fácil, muy rápido. De todas maneras hay que lavarlo. Ok, marcamos ahí y esto es lo que cortamos. Bien, muy bien, cortamos y esto es lo que ponemos en la blusita. Después el hilo, los dos tejidos se van a reducir un poquitito. Muy bien, esta es una forma. Y ahora después de acá, en este caso, probablemente para ella quede muy bien este largo de la esquina de la tela. Este es 1 metro de tela. Muy bien. Entonces vamos a ver cuánto largo está aquí y voy así a saber
si estamos correctos, por ahí de 30, sí, estamos bien, incluso menos. Entonces, pero cuando se corta acá, entonces sí, tenemos que llevar el centímetro, ¿verdad? Tenemos que llevar el centímetro para ir cortando la tela de forma volado, como yo diría mariposa. Esta es una opción. La segunda opción es tomar la tela normal. Esta es la tela normal, así. Tomar la tela normal y cortar el largo que desee. Bueno, acá. Disculpe que no le lleve las cosas a la máquina, pero me cuesta con la cámara y yo sola y todo eso. Bueno, yo uní las telas. Ya uní las telas. Después hice el dobladillo de la parte de abajo. Así. Los lunares nos guían porque son lunares y están en línea. Bueno, después vine y aproveché de hacer el zigzag suelto, un poco suelto, a la vez nos va cerrando la tela y lo usamos después para hacer el surcido. A esto me refería con el surcido. Entonces, ya cuando tenemos el surcido y tenemos más o menos la medida o ahí cerca de lo que ya queremos tener ahí, lo aseguramos ya un poquito acá, lo aseguramos con los hilos para que no se vaya corriendo y después lo pegamos a la tela. Entonces, en este caso, para pegarlo a la tela, volteamos el tejido, elegimos la parte de revés, ahí vamos distribuyendo que nos quede parejito, que se vea similar, tanto de un lado como el otro, y ahora lo ponemos debajo de los piquillos. Debajo de los piquillos lo vamos poniendo con la máquina y esto es todo, no hay mucha cosa que hacer. Lo he cortado de 45 centímetros, que es una altura bonita, pero yo les voy a dejar en la cajita de descripción todos los detalles según la edad que tengan. Bueno, así nos ha quedado la segunda opción, la blusita con faldita unida. También se puede hacer una faldita por separado. Se le hace una pretina en punto elástico, por ejemplo como este, más pequeñito según la cintura que tenga ahí o lo que usted quiera, y lo adapta a la faldita y se lo pone por separado. Y ya, esto, digamos, el punto elástico, la pretina se lo pone a la faldita. Eso sí, esa tendría que llevar botoncito. No tendrían que, no se uniría completamente, sino que se dejaría abierto un poquito y después se pone botoncillo. Bueno, las que saben coser se entienden más de este tema, pero acá para las que no sabemos mucho, pues se hace con aguja o si tienen una máquina, pues con máquina. Así le he unido y yo le he pasado zigzag. No le he pasado punto fijo, sino que zigzag para que el tejido no se estrese un poco. Entonces el zigzag allá queda como mejor. No se va a notar porque si lo rojo que le he puesto, pero ya acá está cosido al tejido. Es una cosa que está ahora muy de moda, el tejido y la tela. Muy bonito. Bueno, mi hija está esperando este vestidito, así que vamos a ver qué tal nos va y vamos a modelar por ahí. A ver cómo se ve, porque ya puesto se ve mucho mejor, ¿verdad? Bueno, el dobladito, el cerrar allá, hacerle el surcido, que no es tantísimo, pero sí tiene su surcido allá. Pegarlo a la telita y listo. Bueno, bendiciones y vamos a modelar y nos vemos en los próximos videos. Primero Dios, nos vemos. Bueno, ¿qué les pareció la blusita? Así como blusita muy rápida de hacer, ¿sí o no? Y con esos motivos se ve preciosísimo. Así que bueno, ahí se las dejo modelando como blusa nada más. Ahí se ve muy bonita, ella está encantada. Y acá como vestido, ese es el favorito de ella, dice que le encanta. Bueno, mis amores, un saludo especial para todos ustedes, así que nos vemos, bendiciones, chao.